Hola profesor y compañeros. En esta presentación vamos a explicar el tema integración numérica por el método del trapecio, así como su implementación en lenguaje C. Este método se utiliza cuando queremos calcular el valor aproximado de una integral definida, especialmente en aquellos casos donde resolver la integral de manera analítica resulta muy complicado o incluso imposible. A lo largo de la presentación veremos el fundamento matemático, la interpretación geométrica, la fórmula, un ejemplo paso a paso y finalmente cómo implementar este método mediante un programa en lenguaje C. Antes de hablar del método, es importante entender qué es la integración numérica. Cuando calculamos una integral definida, normalmente buscamos obtener el área bajo una curva dentro de un intervalo determinado. En muchos ejercicios de cálculo podemos resolver la integral utilizando reglas de integración. Sin embargo, existen funciones muy complejas, datos obtenidos experimentalmente, o problemas de ingeniería donde la función ni siquiera está expresada mediante una ecuación sencilla. En esos casos aparecen los métodos numéricos. La idea principal consiste en aproximar el valor real utilizando operaciones matemáticas relativamente simples. Aunque el resultado no sea exactamente igual al valor verdadero, podemos obtener una aproximación muy precisa si utilizamos correctamente el método. Ahora veamos la idea geométrica del método del trapecio. Imaginemos una curva cualquiera. Calcular exactamente el área bajo esa curva puede ser complicado. Lo que hace este método es sustituir temporalmente esa parte de la curva por una línea recta que une los extremos del intervalo. Esa línea, junto con los ejes, forma un trapecio. Como calcular el área de un trapecio es muy sencillo, utilizamos esa área como una aproximación del área real bajo la curva. Recordemos que el área de un trapecio se obtiene multiplicando el promedio de las dos alturas por la longitud de la base. En este caso, las alturas corresponden a los valores de la función en los extremos del intervalo, es decir, f de a y f de b, mientras que la base corresponde al intervalo b menos a. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica del método del trapecio, ya que esta nos ayuda a entender por qué funciona este método. En la parte izquierda podemos observar una función representada por la curva azul. Lo ideal sería calcular exactamente el área que existe debajo de esa curva, entre los puntos A y B, pero en muchos problemas esa área no puede obtenerse fácilmente mediante métodos analíticos. Por esa razón, el método del trapecio sustituye esa parte de la curva por una línea recta que une los extremos f de A y f de B. Al hacer esto se forma un trapecio, cuya área es mucho más sencilla de calcular. Esa área sombreada representa una aproximación del área real bajo la curva, es decir, no obtenemos el valor exacto, sino una estimación bastante cercana. En la parte inferior podemos observar cómo cambia la aproximación cuando aumentamos el número de trapecios. Con un solo trapecio, la diferencia con respecto a la curva es grande, por lo que el error también es mayor. Sin embargo, al dividir el intervalo en 4 y después en 10 trapecios, cada uno sigue mucho mejor la forma de la curva, haciendo que la suma de todas esas áreas se acerque cada vez más al valor real de la integral. En conclusión, la interpretación geométrica nos demuestra que mientras mayor sea el número de trapecios o subintervalos, menor será el error y mejor será la aproximación del resultado. Aquí observamos la fórmula del trapecio simple. Cada uno de sus elementos tiene un significado específico. La letra A representa el límite inferior de integración y la letra B representa el límite superior. Después tenemos f de a y f de b, que son simplemente los valores que toma la función en ambos extremos. La fórmula multiplica la distancia entre los límites por el promedio de esas dos alturas. Matemáticamente es una expresión muy sencilla, pero representa la aproximación del área bajo la curva mediante un único trapecio. Veamos un ejemplo práctico. Utilizaremos la función x al cuadrado dentro del intervalo de 0 a 2. Primero evaluamos los extremos. Cuando sustituimos 0, obtenemos 0. Cuando sustituimos 2, obtenemos 4. Ahora simplemente aplicamos la fórmula del trapecio. El resultado aproximado es 4. Sin embargo, si resolvemos la integral exactamente mediante cálculo, obtenemos aproximadamente 2.6667. Podemos observar que existe una diferencia considerable.
Esto sucede porque únicamente estamos utilizando un trapecio para representar toda la curva. Como la función tiene curvatura, una sola línea recta no logra seguir correctamente su forma. Precisamente por eso surge el método del trapecio compuesto. El método compuesto busca solucionar ese problema. En lugar de utilizar un solo trapecio, divide el intervalo en varios subintervalos iguales. Cada subintervalo genera un trapecio diferente. Después se calcula el área de todos esos trapecios y finalmente se suman. El tamaño de cada división recibe el nombre de h. Mientras mayor sea el número de subintervalos, menor será el tamaño de h y mejor será la aproximación. También aparecen nuevos puntos interiores, llamados x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar al límite superior. Ahora observemos el algoritmo que sigue un programa para aplicar este método. Primero, el usuario proporciona la función, los límites inferior y superior y el número de subintervalos. Después, el programa calcula automáticamente el tamaño del paso h. Posteriormente inicializa una variable donde irá acumulando la suma. Después comienza un ciclo for que recorre todos los puntos internos del intervalo. Finalmente aplica la fórmula del trapecio compuesto y obtiene el resultado aproximado de la integral. La complejidad computacional es O de n, lo que significa que el tiempo de ejecución aumenta de manera proporcional al número de subintervalos. Ahora veremos un ejemplo de una aplicación real del método del trapecio en el área automotriz. Supongamos que durante una prueba de un automóvil se registra la velocidad mediante un sensor cada segundo. Como podemos observar en la tabla, conocemos la velocidad del vehículo en distintos instantes de tiempo, pero no tenemos una función matemática que describa exactamente su comportamiento. En este tipo de situaciones no es posible calcular la integral de forma analítica, por lo que utilizamos el método del trapecio compuesto para aproximar el área bajo la gráfica velocidad contra tiempo. En la gráfica de la derecha podemos observar cómo aumenta la velocidad del vehículo con el paso del tiempo. El área que se encuentra debajo de esa curva representa la distancia recorrida por el automóvil durante esos 5 segundos. Para resolver el problema, primero calculamos el tamaño del paso, que en este caso es de 1 segundo, ya que el intervalo va de 0 a 5 segundos y se divide en 5 subintervalos. Después aplicamos la fórmula del método del trapecio compuesto, sustituyendo cada uno de los valores de velocidad registrados en la tabla. Al realizar las operaciones obtenemos un resultado aproximado de 56 metros. Esto significa que el automóvil recorrió aproximadamente 56 metros durante los primeros 5 segundos de la prueba. Este ejemplo demuestra una de las principales ventajas de los métodos numéricos. Permiten resolver problemas reales utilizando datos experimentales, aun cuando no conocemos la ecuación exacta de la función. En esta diapositiva, observamos cómo se implementa el método utilizando lenguaje C. Primero definimos una función matemática llamada f de x. En este ejemplo se utiliza x al cuadrado, aunque puede cambiarse fácilmente por cualquier otra función. Después se declaran variables tipo double para evitar errores de precisión. El ciclo for recorre todos los puntos internos y va acumulando la suma correspondiente. Al terminar el ciclo, únicamente se multiplica por el tamaño del paso y se imprime el resultado utilizando 6 cifras decimales. Es un programa relativamente corto, pero muy eficiente para aproximar integrales. Aquí podemos comparar claramente los resultados. Utilizando 4 subintervalos, obtenemos un resultado aproximado de 2.75. Si lo comparamos con el valor exacto, que es 2.6667, observamos que el error es únicamente de alrededor del 3%. En cambio, cuando utilizábamos únicamente un trapecio, el resultado era 4, lo que representaba un error cercano al 50%. Esta comparación demuestra la principal ventaja del método compuesto. Conforme aumentamos el número de divisiones, la aproximación mejora considerablemente y el error disminuye. Una ventaja muy importante del programa es que resulta bastante flexible. Si queremos integrar otra función, prácticamente no necesitamos modificar el resto del código. Solamente cambiamos la función f de x. Por ejemplo, podemos utilizar la función seno, una función exponencial o incluso una función racional. El algoritmo permanece exactamente igual.
Además, cuando utilizamos funciones matemáticas especiales como seno, coseno, exponencial o potencia, es necesario compilar el programa utilizando la biblioteca matemática distinta. Como cualquier método numérico, el método del trapecio presenta ventajas y también algunas limitaciones. Entre sus ventajas, destaca que es muy sencillo de entender, fácil de programar y requiere pocas operaciones matemáticas. Además, puede utilizarse con datos experimentales y funciones definidas mediante código. Sin embargo, su precisión depende directamente del número de subintervalos. Si utilizamos pocas divisiones, el error puede ser considerable. También existen métodos más precisos, como el método de Simpson. Finalmente, debemos evitar errores comunes. Por ejemplo, utilizar 0 subintervalos, olvidar multiplicar por 2 los puntos internos, o utilizar variables enteras cuando se necesitan números decimales. Para concluir, podemos decir que el método del trapecio transforma un problema matemático complejo, como calcular una integral definida, en una serie de operaciones aritméticas muy sencillas. Gracias a este procedimiento, es posible aproximar áreas bajo una curva incluso cuando no existe una solución analítica. Su implementación en lenguaje C también resulta bastante simple, ya que únicamente requiere variables tipo double, un ciclo for y la aplicación de la fórmula correspondiente. Además, conforme aumentamos el número de subintervalos, obtenemos resultados cada vez más precisos, manteniendo un algoritmo eficiente y fácil de comprender. Por esa razón, el método del trapecio sigue siendo una herramienta muy utilizada dentro de los métodos numéricos y en distintas áreas de la ingeniería. Estas son las fuentes bibliográficas que fueron consultadas para la elaboración de este video y presentación, incluyendo material de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Estatal a Distancia, material académico y recursos especializados sobre métodos numéricos. Muchas gracias por su atención. Este video fue hecho con todo el amor del mundo. ¡Excelente semana! ¡Y arriba los ¡Pu!